Bien, hermanos, tengan muy buenas noches. Academia Cristo le da oficialmente la bienvenida a este nuevo curso, la palabra discípulo. Vamos a tomarnos unos minutos para presentarnos, pues ya con varios se han presentado, pues los que no se han presentado aún, pues vamos a proceder ahorita. Me presento, mi nombre es Lester Soto, yo soy desde Managua, Nicaragua. Actualmente ya tengo 7 años de estar con Academia Cristo. Eh, bueno, este es mi segundo curso como profesor en lo que es Academia Cristo. Ya llevo 2 años yo ayudando y siendo también profesor en lo que es el seminario Cristo Well Internacional. Pues este seminario es lo que le sigue a lo que es Academia Cristo. Actualmente también soy estudiante del seminario y apoyo a la Iglesia Cristo Well Internacional con las liturgias todos los domingos en el servicio de adoración que prestamos vía de la plataforma YouTube también. Bueno, eh, procedamos a los que no se han presentado para que se presenten con los demás hermanos también. A ver, ¿con quién quedamos? Buenas noches, hermanos. En la plataforma sale iPhone 40, pero la verdad no sé por qué no le puedo cambiar el nombre ahorita. Mi nombre es Jessica, yo vivo en Alexandria, Virginia, pero soy de Ecuador y este es otro curso nuevo que había anhelado ya que se abra porque ya me faltan pocos cursos y la verdad es una bendición poder aprender con ustedes, hermanos, y aquí vamos a estar aprendiendo de nuestro hermano Lester y estoy muy contenta por estar aquí con ustedes, hermanos. Bienvenida, Jessica. Tenemos a Malbelix Fonseca, creo que si está hablando, hermana, tiene su micrófono cerrado o hermano. Ok, María Lares. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Buenas noches. ¿Dónde se conecta? Me conecto de Colombia, Colombia, qué bien, qué alegre. parte de Colombia, Monpós, Bolívar. Bien, ¿cuántos cursos ha llevado con la academia? Bueno, estoy terminando eh, uno, y había hecho otro, o sea, llevo como 3 o 4 ya, porque yo Bastante. comencé con los que uno hace, que le mandan el video y las preguntas, ya todas esas las pasé. Después hice otro, ya ese terminé mi proyecto. La llegada del Salvador, ya lo termino creo que la otra semana. Y hoy que estoy iniciando con este. Muy bien, le Sí, felicitamos. muy agradecida con Academia Cristo porque he aprendido muchas cosas que no sabía. Sinceramente, por acá es muy difícil decir voy a estudiar, no, no lo hay, es un pueblo muy pequeño. Se predica la palabra de Dios, pero ya lo que uno aprende, lo que escucha en la iglesia, en el culto, en la escuela dominical, bueno, en las clases bautismales, Claro. pero no hay a profundidad para uno conocer más. Y bueno, yo siempre he tenido la curiosidad y le doy gracias a Dios que pude encontrar. Y bueno, les Bien, agradezco mucho a todos ustedes claro, por esta oportunidad. aquí nosotros agradecidos con cada uno de ustedes por acompañarnos también. Josefina Granadillo, tienes tu micrófono cerrado si estás hablando. Bien, Claudia Maricel. Tenemos a Esther también. ¿Desean presentarse? Buenas Oh, noches, soy Esther. hola, ¿de dónde se conecta, Esther? Buenas noches, me conecto desde Perú. Desde Perú. Tenemos bastantes peruanos esta noche. Qué bien, qué alegre.
Bueno, no sé quién más tenemos acá pendiente. Déjenme revisar rápido para dar inicio. Yo creo, Emmanuel, creo que no lo he saludado. Emmanuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos. Soy Emanuel Mondesil, vivo Chile. Ah, en Chile, correcto. Qué bien, qué alegre tenerte por acá, Emmanuel. Eh, Tenemos a Segundo Padilla. Creo que no lo he anotado en mi lista. ¿Desea presentarse, Segundo? Segundo Padilla. Ok, bien, hermanos. Entonces vamos a avanzar, porque la primera clase es un poco larga. Tenemos mucho que presentar. Ok, déjenme solo, voy a poner acá la pantalla de la clase ya. Bien, hermanos, les voy a dar una introducción breve del curso. Sean bienvenidos todos a esta su primera lección del curso Discípulo. Este es uno de los 13 cursos, hermanos, que conforman parte del nivel discipulado que Academia Cristo ofrece a cada uno de ustedes. A través de estos cursos deseamos cumplir la misión de Dios y de Academia Cristo, compartiendo el Evangelio que da vida al mundo. Nos alegran que todos ustedes estén aquí esta noche para compartir con nosotros la palabra de Dios. Bien, hermanos. En este curso vamos a tener el privilegio de explorar lo que significa ser un discípulo de Jesús. Nos vamos a hacer esa pregunta, ¿qué es un discípulo? Pero aún más importante, nos miraremos al espejo y vamos a reflexionar. ¿Soy un discípulo? Y si lo soy, ¿qué significa eso para mi vida hoy? Para encontrar todas estas respuestas, hermanos, nosotros vamos a viajar a través de la escritura, uniéndonos a las multitudes que siguen a Jesús, escucharemos su palabra, observaremos sus acciones y aprenderemos directamente de él, porque no el por qué nos llamamos discípulos y cómo vivimos como sus discípulos. Nuestro punto de partida para este curso, hermano, es la gracia de Dios. No somos discípulos por méritos propios, sino por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por la fe estamos en Cristo y esa verdad es el fundamento de este curso y el pilar sobre el que se sostiene la iglesia de Cristo. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que aunque lleguemos a ser discípulos únicamente por el amor inmerecido de Dios, el mundo nos conocerá a nosotros como tales por nuestras acciones. Por eso en este curso, hermano, aprenderemos 5 hábitos bíblicos para vivir como discípulo de Jesús. Nuestra oración es que la obra de la palabra produzca el fruto de estos hábitos en cada una de nuestras vidas. Bien, hermanos, vamos a ver los objetivos que percibimos en este curso. 3 objetivos. Primero, describir la vida de un discípulo y cómo llegamos a ser discípulos de Jesucristo. El segundo objetivo que nos planteamos es identificar y descansar en las promesas de Jesús para sus discípulos. El tercer objetivo es que vamos a examinar estos 5 hábitos que habíamos planteado ya, que habíamos hablado, de ser un discípulo y determinar un plan para vivir estos hábitos en la vida diaria. Entonces, el esquema de este curso está compuesto de 8 lecciones. La lección 1 es que es un discípulo, la lección 2 es en Cristo, la lección 3 gente común, cosas extraordinarias. A partir de la lección 4 a la lección 8, que es la última, nosotros vamos a estudiar estos 5 hábitos. El hábito 1, que es escuchar a Jesús, el hábito 2, hacer el bien, el hábito 3, ojos abiertos. Hábito 4, hablar con la gente. Y el hábito 5, orar por y con otros. Recuerden que este curso se ofrece en 2 horarios, en un turno matutino y en un turno nocturno. Por si ustedes tienen algún inconveniente o les chocó alguna otra clase que registraron, pues tienen la opción de ver una en la mañana y la otra por la noche.
o si tienen algo pendiente, algún viaje o por razones de trabajo también, están las grabaciones. Lo único que tienen que notificarme, porque yo tengo que levantar una asistencia, la cual va a quedar registrada en cada uno de sus archivos. Cerremos ese micrófono, por favor, que me hace un... Ok, está bien. Entonces yo les decía que ustedes me avisen antes cuando no puedan asistir a alguna clase para yo así justificarle y no dejarle ausente. Entonces, hermanos, dicho esto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieren que les aclare con respecto al curso? Bien, al igual que los otros cursos, pues nosotros vamos a compartir un video antes de cada clase. Vamos a compartir ciertas preguntas que nos van a ayudar a encaminarnos o a entender el tema que tenemos para el día que nos toque el estudio. Bien, hermanos, vamos a iniciar nuestra primera lección. Para iniciarla, pues vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre Celestial, por causa de mis pecados me resulta tan difícil entrar en tu reino a como un camello pasar por el ojo de una aguja. Pero en tu gran misericordia enviaste a tu Hijo Jesús para hacer posible mi salvación. Por su vida perfecta, su muerte inocente y su resurrección victoriosa, quitaste mi pecado y abriste el reino de los cielos para mí y para todos los creyentes. Gloria sea tu nombre, Padre. Sabemos que la vida puede ser ocupada y desafiante. Por eso te pedimos que le concedas a los estudiantes de este curso el tiempo y la energía necesarios para darle prioridad. Ayúdales a preservar en el estudio de la palabra para que crezcan en su relación contigo y sean fortalecidos en su fe. Que este tiempo de aprendizaje los equipe para vivir con la ayuda del Espíritu Santo como discípulos tuyos. Al comenzar este curso, Señor, te pedimos que nos guíes en cada paso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermano, la lección 1. ¿Qué es un discípulo? Al inicio antes cuando le compartí la tarea, había compartido unas preguntas. Y estas preguntas eran, ¿por qué Jesús invitó al hombre rico a seguirlo? ¿Por qué los discípulos quedaron tan asombrados después de la partida del hombre rico? ¿Y cómo respondió Jesús a las preguntas de los discípulos en Marcos 10:26? Vamos a estas preguntas, las vamos a discutir y las vamos a analizar en lo que es el resto de la clase. Bien, hermanos, continuemos. Esta primera lección tiene 3 objetivos. El primer objetivo de esta lección es analizar y aplicar la historia del hombre rico en Marcos 10:17 al 27. Para ello vamos a hacer uso del método de las 4C. Ya muchos de ustedes ya están familiarizados con el uso de las 4C. Mamá, y yo aquí viendo. Cerremos los micrófonos, Ya hermanos. enseñaste a la Sandra. ¿Qué hiciste con mami? A ver, Espérate. bien. Ahora sí. Ok, avancemos. El segundo objetivo para esta noche es reconocer que somos discípulos solamente por la gracia de Dios en Jesucristo. Y el tercer objetivo que tenemos, vamos a definir qué significa ser un discípulo de Cristo. Ok, comencemos a captar con esta pregunta. ¿Qué entienden ustedes por qué es un discípulo de Cristo? ¿Quién desea participar? Puede levantar su mano, puede abrir el micrófono. Jason. Díganos, Jason. Ok, bueno, el discípulo, primeramente la palabra discípulo en griego viene de la palabra matetes, que significa alumno. Y un alumno, esa definición en griego es bonita porque el alumno es el que carece de luz. Y siendo Cristo la luz que vino al mundo, un discípulo de Cristo es un estudiante de Cristo.
obviamente es un estudiante de él, un seguidor, y obviamente un, un, un alma salva por gracia, por fe. Bien, Entonces este discípulo tiene una relación que parte del amor con Cristo, ¿verdad? Parte del amor porque la primera carta de Juan, capítulo 5 verso 10 dice que el que ama a Jesús, a Dios, tiene testimonio de él en sí mismo. Y de ahí parte todo del amor. Primera de Corintios 13 nos habla de la preeminencia del amor y Pablo nos explica que sin amor nada tenemos. Luego que se da ese proceso de, de testimonio y amor en Cristo, porque nos salva, nos encontramos en las Escrituras que una vez él dijo aquí lo tenía para compartirlo, él dice en Juan 8, 31, 38, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, serías verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces tenemos que un discípulo en Cristo que tenga una relación am- afectuosa de amor con Dios, porque el Espíritu Santo obró la fe en él, es una persona libre, porque está en la búsqueda constante de la verdad y eso le hace romper las cadenas. ¿Cuáles cadenas? Bueno, las cadenas del pecado, bien, las bien. cadenas de la oscuridad. Ok, excelente. Muchas gracias por su participación. Juana, díganos, ¿quién es un discípulo de Cristo? Buenas noches para todos. Ser un Juana. discípulo es un proceso transformador de toda la vida que implica seguir a Jesús en pensamiento, palabra y obra, convirtiéndose en un ejemplo de Él y llevando el mensaje a otros. Discípulos son llamados. Los discípulos responden conscientemente a la llamada de Jesús. Ama, dan frutos, son obedientes, escuchan y aprenden. Y también le siguen. Eso es para mí. Excelente, gracias por su participación. Bien, hermanos, al final de la clase vamos a explicar, sí, a explicar, vamos a responder esta pregunta con base a la palabra de Dios. Vamos a avanzar. Ok, vamos a contar esta historia. Un voluntario que nos lea la historia de Marcos 10, versículos 17 al 27. ¿Quién desea apoyar? Juana, ¿levantó su mano nuevamente o la dejó arriba? No, la levanté, Ah, bien. lo leo. Marcos 10 del 17 a 27. Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: a una cosa le falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste, porque ¿Cómo iba a tenía hablar? muchas ¿Cómo hago para procesiones. hablar como iba a hablar? Jesús miró a su alrededor y le dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles: hijos,
Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más y se perturban y se preguntaban unos a otros, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y le dijo, esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Amén. Bien, muchas gracias, Juana. Sí, ¿verdad? Hermosa historia esta. Ya ahorita vamos a considerar todas las partes de esta historia. Vamos a adentrarnos en ella. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién desea participar? Los personajes de esta historia. Ah, dame, ¿cómo hago para hablar? Le escucho. ¿Cómo hago para hablar? ¿Quién se está hablando? Le escucho. Ah, ya. Bueno, aquí le Sí. está hablando un estudiante, Manuel Torres. Mucho gusto, Manuel. Bienvenido. Dios te bendiga, gracias a Dios que Dios me dio ahí, porque no veo casi bien, me quedaron una gafa. Yo lo estoy escuchando. Para mí el personaje uno es Jesús, el rico, y los discípulos. Excelente, sí, ¿verdad? Y, Versículo 17, y- Jesús. ah, ese es el primer personaje que describe la Biblia y el pueblo de Dios. Correcto. Excelente, Manuel. Gracias por tu participación. Y Sí, muy también saqué, disculpe, profesor, es que yo ayer lo estaba escuchando, pero yo había anotado en el cuaderno todas las pautas que usted estaba diciendo ahí narrando y yo saqué mi conclusión para mi concepto que es un discípulo de Cristo. Primero, número uno, el compromiso de vivir en santidad y dentro de esa de obediencia, de vivir la enseñanza y la doctrina que está impartiendo Cristo a nosotros. Ese para mí es un concepto muy hermoso porque nos enseña grandemente lo que debemos asumir nosotros como iglesia del Señor. bien, excelente. Muchas gracias. Bueno, Llega- aquí estoy escuchándolo, profesor. Claro, claro. Gracias, hermano. Yo te Llegaron. bendigo mucho y estoy orando por ti. Amén, amén. Gracias. Bien, excelente, Manuel. Sí, ¿verdad? Los personajes son Jesús, el hombre rico, sus discípulos y probablemente alrededor habían muchas personas más. Amén. Bien, continuemos. ¿Cuál es el problema de esta historia? ¿Qué problemas han identificado ustedes en esta historia que han leído? ¿Quién desea Bueno, participar? ¿Quién hablaba? Manuel Torres. Ah, usted tiene el problema. Diga. No, o sea, por mí radicalmente es que el rico no quiso aceptar lo que Cristo le estaba diciendo. Ese era un gran problema, el ego que tenía en su corazón, la vanidad, la riqueza, era para mi concepto el impedimento de que él entrara en ese plan de salvación. ¿Ve? Mm, Y entonces por eso es que él se puso triste, porque los impedimentos y los esfuerzos que hizo, yo analizando, yo no sé si fue una herencia o no fue una herencia o le costó tanto esfuerzo, y esa es una cosa que él mismo pues se manifestó con su enseñanza, aprendió eso, vivió eso, y no es fácil despojarse de lo que uno tenía. Pero si lo llevamos más allá, Cristo pues le está dando una oportunidad de un requisito de salvarse, de heredar la vida eterna. Y él amó más la riqueza y la vanidad y despreció esa salvación. Es lo que yo puedo entender ahí. excelente. Jason. Hermanos, veo que el problema aquí es justamente que todos desconocían en ese momento el concepto de salvación. ¿Quién puede ser salvo? ¿En qué consiste la salvación? Y no era solo el problema del rico. Los discípulos escuchaban
Y cuando Jesús dice la palabra, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, solo una cosa te falta. Luego ellos, se va triste este joven rico, y ellos comentaban entre ellos, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Porque ellos tenían un concepto mundano de la salvación. Aunque venían de la nación elegida, del pueblo elegido, el concepto era mundano. Decían, si este hombre honorable y exitoso a mis ojos, encima guarda la ley, declaró que guardaba la ley desde la juventud, no conocía la bendición que la salvación es por la fe. Y la relación de amor, fíjense lo que les comenté de cuando les planteo que el discípulo tiene una relación de amor directo con Jesús. Dice, Jesús le amó y le dijo, ahora debes dejar todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Y él se entristeció por eso. Pero dice la palabra, le amó. Y amándolo, le ofreció en sus manos la salvación. Le dijo, porque te amo, te pongo esto, que es la verdad. Deja todo, es decir, ten desapego a todas las cosas materiales. Toma tu cruz y sígueme. El problema era que no solo él, sino tampoco los discípulos, hasta ese momento eran estudiantes, pues estaban siendo discipulados. Ninguno conocía el- el- la gracia, la que la salvación era por gracia. Obviamente, hoy día sabemos que ese conocimiento plenamente llegó a ellos el día de Pentecostés, cuando el Espíritu les revela todas las verdades. Ok, Gracias. gracias Coño, Jason por papá, su comentario. mira, este punto Wilfredo tiene que Osorio. darlo. No, mira, yo estoy Bueno, Wil- muy buenas noches, pastor, y que Dios le bendiga a todo lo que Buenas está en la noches. sala. Buenas noches, Eh, Wilfredo, bienvenido. eh, el problema es el corazón del hombre. Hay veces cuando vemos el contexto, el sinónimo de estar con Dios era la riqueza en el contexto judío, ¿no? Y toda persona que eran ricos porque estaban con Dios y Dios estaba por parte de él, ¿no? Entonces él tenía ese principio, ese concepto, ¿no? De la riqueza era sinónimo de ser aceptado por Dios. Entonces, pero el problema es el corazón de este joven. Ese es el problema, lo que veo aquí. Ok, Eh, muy Gracias, pastor. sí. Bien, bien, bien. Gracias, Wilfredo. Bien, hermanos. Entonces, miremos acá algo muy importante. El hombre rico piensa que ha guardado todos los mandamientos, pero la verdad es que ama más las riquezas que a Jesús mismo. Tiene ídolo. Entonces, aprendamos algo. Detrás de todo pecado siempre hay un ídolo. Entonces, digamos, el deseo de tener abundancia, el deseo de tener riqueza, la codicia, detrás de ese pecado, el ídolo es el dinero. ¿Eh? Entonces, pero acá realmente el hombre rico no ha guardado el primer mandamiento. O sea, por eso nuestro Señor Jesucristo le dice, vea que como él le dice, ah, sí, ya respeté a mi madre y a mi padre, no he matado a nadie, he cumplido la mayor parte de las leyes. Ah, pero cuando Jesús le dice, vende tus posesiones y repartirla a los pobres, él ya no quiso hacer eso. Entonces, de hecho, no ha cumplido toda la ley a como él piensa o lo menciona. Y cuando nosotros pecamos en contra de un mandamiento, automáticamente estamos pecando también siempre en contra del primer mandamiento. Entonces, mira la pregunta que él hace. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y esta pregunta es clave para el problema, porque él está pensando que la salvación es por obra. Él prácticamente está negando a Jesucristo como su Salvador en ese momento. Entonces, prácticamente le dice, ¿cómo obtenemos la salvación? Ah, y ya más adelante, la pregunta que hacen los discípulos, ¿quién podrá ser salvo? Miren qué problema también, que aún los seguidores, sus discípulos, los más cercanos, se hacen esta pregunta, ¿quién podría ser salvo? O sea, no reconocían aún a nuestro Señor Jesucristo que en Él estaba la salvación.
Ahora, el hombre rico ni reconoció a Jesús como su Dios, ni menos como a su Salvador, sino como un maestro bueno. Porque así comienza la historia, que le dice, maestro bueno, le dice. O sea, un buen maestro. En esos entonces, pues, entendemos que habían muchos maestros, muchos rabinos que enseñaban, los cuales tenían discípulos. ¿Eh? Pero miren cómo nuestro Señor Jesucristo en los versículos 24-25 le dice, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían más en las riquezas, que es más fácil, miren la comparación que hace, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El problema aquí, hermanos, es que pensaban ellos que ellos podían ser salvos por sus obras y nunca vieron la salvación realmente que la tenían enfrente de ellos, que era nuestro Señor Jesucristo. Bueno, se resuelve el problema, hermano, ¿y cómo? ¿Quién desea participar? ¿Se resolvió el problema? Jason. Hermanos, el problema se resuelve, pero no se resuelve en ese capítulo. El problema se resuelve, como lo dije, después de Pentecostés, inclusive cuando por obra del Espíritu Santo le revela toda la verdad a todos los que van creyendo en la fe y son bautizados por ese Espíritu Santo. El problema se resuelve en la cruz, para luego ellos poder vincular todo lo que les fue enseñado. Jesús repetía constantemente sus enseñanzas y ellos nunca lo entendieron. Recordaron después de su partida. Bueno, ustedes bien saben, la incredulidad nos ha perseguido a todos los seres humanos, a nosotros mismos, en todo momento, incluso estando Jesús resucitado. Recuerden que los discípulos no creyeron en el testimonio de las mujeres, de Magdalena y las otras mujeres, de que habían visto a Jesús resucitado. Entonces, para mí se resuelve a partir del día de Pentecostés, por voluntad del Señor. Ok, ya vamos a ver. Escuchemos primero a Jessica y después a Ivama. Sí, buenas noches, hermano. Es que yo también tenía esa pregunta porque justo en el momento en el que está pasando esta historia, el problema no se resuelve. Pero ¿cómo sabemos desde qué momento empieza a ser, por decirlo, válida la gracia? Porque estamos hablando ahorita en Jesús en su pleno ministerio. La obra todavía no está completada hasta el momento de la cruz. Entonces, como dijo el hermano, obviamente se resuelve el problema después de la muerte de Jesucristo, cuando ya todos somos salvos por medio de la gracia. Pero en este preciso momento de la historia, Jesús está en su pleno ministerio. Entonces, ahí yo tengo también la duda de desde cuándo empieza la gracia. Gracias, hermano. Bien, Ivama. Bueno, leyendo la historia, siendo específico con lectura, eh, el problema en cuanto al joven rico no fue resuelto. Él se acercó a una acción y era que quería saber qué era lo que tenía que hacer para él heredar la vida eterna. Jesús le da la respuesta. Él no acepta la respuesta, sino que se va afligido. Entonces, para el joven rico, no hubo allí como una solución a su problema, a su necesidad. No fue, la necesidad de él no fue suplida porque él eh, rechazó la oferta de Jesús en ese momento. Pero el problema se generó en los discípulos después de ellos observar esta escena que se va el joven rico afligido, escuchar las palabras de Jesús que dice cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos, es más fácil que un camello pase por una puerta angosta. Entonces ellos quedaron angustiados, en ellos se generó como una incertidumbre, como una preocupación, y el problema de ellos sí fue resuelto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, al verlos así en esa condición, les dijo, mire, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Hubo solución al problema de los discípulos, más no al problema del joven rico.
Bien, excelente el manejo que hizo de la solución del problema. Realmente hay solución al problema. Recordemos que el problema aquí es la pregunta que ellos hicieron. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? O sea, la pregunta, ¿qué debemos hacer para ser salvos? También la pregunta que está acá. Nuestro Señor Jesucristo la respondió en el versículo 27. Para los hombres es imposible alcanzar la salvación, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, hermanos, sí hay solución al problema acá. Realmente, pues no sabemos la historia más adelante, qué pasó con este hombre rico, qué habrá pasado más adelante. Su momento pudo haber rechazado la oferta que nuestro Señor Jesucristo le hizo, pero no sabemos más adelante si meditó, pensó o el Espíritu Santo actuó sobre él. Sí, pero hay solución al problema. Y es, como lo dijo la hermana Ivana, versículo 27 tiene la solución. Correcto, hermanos. Avancemos. Vamos a la parte de consolidar, vamos a aplicar a nuestra vida. ¿Eh? Entonces, y para ello necesitamos ver qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida. Yo creo que Ricardo tenía su mano levantada. Si nos quiere ayudar con esta pregunta. Ah, Ricardo, creo que. O Rubén. Bueno, ¿qué Buenas, pecado? buenas noches. Sí, Rubén. Buenas. Bueno, buenas noches con todos. Dios me lo bendiga de Perú. Amén, amén, Rubén. En el consolidar vemos que el pecado en esta historia para nuestras vidas es tanto como para esa época que estamos viendo el escenario que Dios le pone al rico para que pudiera dejar sus riquezas. Hoy en día traemos a nuestras vidas y hoy también podríamos decir que se plantea la misma cosa, porque nosotros como seres humanos, que somos todavía como cristianos y somos todavía pecaminosos, porque pecamos todavía, no permitimos el que Jesús entre o obre en nuestra vida, porque aún nosotros, ¿qué es lo que queremos ver? ¿No? Lo primero, un ejemplo que les doy, cuando una persona está enferma, quiere la solución de inmediata de parte de Dios. O sea, que se solucione el problema para poder creer en eso lo que Dios está hablando. Y eso no nos permite a nosotros crecer, ¿no? O sea, nos engrampa el problema del egocentrismo como nosotros mismos, ¿no? Y no nos deja permitir, porque también nosotros en el camino siendo como cristianos que vamos escalando, así como estamos estudiando, vamos viendo más problemas, ¿no? El enemigo siempre está ahí latente porque todavía nosotros somos de carne y por carne todavía somos frecuentemente que caemos en tentaciones. Entonces, el problema está que nosotros no aceptamos, queremos ver primero para poder creer, ¿no? En esa salvación que Dios nos ha dado. Eso es mi opinión, mía. Bien, muy bien. Gracias, gracias, Rubén. Wilfredo levantó su mano. Mm, Sumando a lo que dijo el compañero, eh, el pecado que vemos es lo que usted ha mencionado al inicio, la idolatría, ¿no? La idolatría no solamente pues es adorar a las imágenes, sino es dar, compartir nuestra vida o dar lugar en nuestras vidas, ¿no? Puede ser la riqueza, puede ser el deporte o puede ser otras cosas que nos resta para poder tener comunión con el Señor, ¿no? Le damos más preferencia a cosas que están relacionadas a este mundo, ¿no? A lo material, a lo temporal y la parte espiritual, la parte eterna, a veces no parece que no le tomamos mucha importancia. Entonces eso también podemos decirle es idolatría, ¿no? Como que servir a Dios o estar el Señor
ir a los caminos del Señor como queda en segundo paso, ¿no? Entonces, pero la Biblia nos enseña primeramente buscar el reino de los cielos, pero a veces nosotros lo hacemos de inversa, ¿no? Primero buscamos lo que nos conviene y cuando ya no funciona, recién corremos al Señor. Eso sería mi comentario. Excelente comentario, muy acertado, claro que sí. Y es que, hermano, vean aquí la situación. El hombre rico consideró a nuestro Señor Jesucristo como un maestro común. Él le llama maestro bueno. Para él era, en esos tiempos ya le había explicado, habían bastantes rabinos, bastantes maestros que enseñaban las escrituras. Y entonces para este hombre rico Jesús era uno más de ellos. Y no lo vio realmente como la verdad y la vida que Él es. Y eso pasa muchas veces con nosotros hoy en día. Nosotros nos hacemos la pregunta, nosotros respetamos las palabras de Dios como verdad y como vida. Ya ves lo que nos acaba de decir nuestro hermano en su intervención, que muchas veces buscamos a Dios solo cuando estamos ya realmente metidos en el problema, pero nuestra confianza la ponemos primero en las cosas del mundo que nos puede ofrecer. Ahora, el hombre rico pensaba que alcanzar la vida eterna era algo que dependía de las buenas obras, que toda persona realiza. Entonces, nos preguntamos, ¿dependo de mis obras para la salvación? Ahora, el ser discípulo, digamos, ando como el hombre enfocado en mi obediencia, mi cumplimiento, el cumplimiento de las reglas. Entonces, entonces este es pecado, pecado es, ¿verdad? Y necesitamos a Jesús para que abra nuestro ojo y nos salve a cada uno de nosotros. ¿Ves? Porque muchas veces queremos creer en nuestra propia justicia. Creemos que agradamos a Dios con todo lo bueno que usted y yo podamos hacer. Y no es así. Bien, hermanos. Ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Quién desea participar? Ya vimos la ley, ¿verdad? La ley como espejo. Ya viéramos nuestro pecado, cómo pecamos nosotros. Ahora encontremos el Evangelio, encontremos el amor de Dios en esta historia. ¿Qué versos y palabras? Manuel, ¿abriste tu micrófono? ¿O Jason? ¿Quién? Hermanos, ahí veo el amor de Dios y justamente veo también la ley en ese mismo versículo. En el versículo, él dice, entonces Jesús le amó y siento que también me ama a mí cuando me lo dice a mí mismo. Me dice, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, es decir, despójate de todo lo que te apega a este mundo y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Entonces, el amor lo veo de Dios cuando nos da un mensaje claro de su amor, diciendo, toma tu cruz y sígueme. Ese es el mensaje del Evangelio, el mensaje del amor. Él fue el ejemplo, él fue el que fue primero. Y justamente ahí nos muestra el pecado, porque el pecado que veo yo, fuera de definirlo dentro del contexto, el pecado que veo es todo lo que se interponga entre la cruz que Dios tiene para mí para seguirle, porque fuimos escogidos desde antes de la creación del mundo para esto. Entonces, todo lo que se interponga entre esa cruz y mi persona para seguir fielmente a Dios es un pecado. Incluso un buen empleo, una buena carrera, los sueños de crecer, todo eso que ustedes quieran, que se ponga entre la cruz que Dios tiene para mí y mi ser, mi alma, es un pecado. Excelente. ¿Alguien más había levantado su mano? Mm, ¿quién fue? A ver. Y yo, Bueno, Esther, podría decir los versículos que siguen, ¿no? Cuando sus discípulos están preocupados y dicen, entonces, ¿quién podrá salvarse? Que muchas veces nosotros, y yo personalmente puedo decir, ¿no? Después de todo eso, ¿cómo es que me salvo, no? Y la respuesta lo da el mismo Señor Jesús, ¿no? Lo mira fijamente y le dice, esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible.
No importa dónde nos encontremos, la gracia nos va a alcanzar. Lo que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón para que la gracia nos alcance, ¿no? Excelente, muy bien. Sí, y es que nosotros en el versículo 17 vemos el amor de Dios también. Jesús se encaminaba hacia Jerusalén cuando ocurrió esta historia. ¿Por qué creen ustedes que ahí vemos el amor de Dios en el versículo 17? Cuando yo le digo que Jesús se encaminaba hacia Jerusalén. ¿Quién me... Porque iba dispuesto a que se cumpliera el propósito que el Señor tenía para él, que era un propósito doloroso, difícil, Ah, tanto así que, bueno, no quiero pensar en Getsemaní, porque ya se estudió en otro momento, ese momento tan difícil cuando se despoja de su deidad para cargar por mi pecado, por mi maldad, mi rebelión y la de todos nosotros. Excelente. Entonces, él sabía. Así es, así es. Entonces en el versículo 17 encontramos el amor de Dios también, porque Él se encaminaba hacia Jerusalén, donde iba a pagar el precio por la salvación de la humanidad. Jesús murió y resucitó para el hombre rico, para usted, para mí, para todos nosotros. El versículo 21, donde nos dice también, Jesús mirándolo, lo amó, dice. Jesús nos mira a nosotros como pecadores equivocados y nos mira con amor también. Ahora, Jesús reveló el pecado al hombre rico, le reveló de su amor por las posesiones, expuso la autoconfianza errónea del rico también. ¿Ve? Entonces, Él hace lo mismo con cada uno de nosotros por medio de su palabra. Él desea que todos sean salvos. Y es un elemento clave de la fe verdadera y es reconocer las necesidades de un Salvador. Usted y yo tenemos necesidad que Jesús nos rescate. Versículo 27, ya la hermana lo había dicho también, que Jesús mirándole le dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios no hay nada imposible. Bien, hermanos. Ok, ¿qué pediré que obre en mí para poner en práctica su palabra? Ya la última pregunta de consolidar. ¿Qué le pedirían ustedes a su padre amado? A ese padre amoroso. ¿Quién desea participar? ¿Qué le pedirían ustedes? Bueno, eh, en la realidad tendríamos que pedir primeramente la humildad y la perseverancia para poder llegar y alcanzar lo que la palabra de Dios nos pone en nuestras vidas. Porque si nosotros no nos humillamos, verdaderamente no vamos a lograr nada como discípulos. Tenemos que ser humildes como Él. Tenemos que ser perseverantes, ¿no? Para poder llegar y alcanzar esa meta que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Eso sería. Muy bien, excelente. Rubén, ¿quién más desea participar? Esther, mire que abrió su micrófono. ¿Desea participar? y bueno, yo también pediría lo mismo que el hermano, ¿no? Una perseverancia plena, que me dé el tiempo posible y que me ayude a poder este, tener el entendimiento, ¿no? Porque muchas veces ya los años van pasando y como que dice, ya ahora descansa, ¿no? Pero no, la carne de repente se va deteriorando, pero interiormente uno se va renovando, ¿no? Entonces en el espíritu le pido esa sabiduría que me conceda, así como cuando fue la primera vez que empecé a leer la palabra, que no entendía nada, y de repente empecé a entender porque me di cuenta que dónde estaba mi identidad, quién era mi padre, por qué él era mi salvador, él era mi familia celestial, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le pido y me dé la fortaleza, me renueve en el camino para poder seguir siendo un discípulo y aprender de él y llegar a ser, a tener el conocimiento, ¿no?
de tal manera que pueda ser compasivo como Él, dar tanto amor como Él, darme cuenta de la situación, las circunstancias, del sufrimiento de las personas alrededor y también la oportunidad de que en algún momento tenga que compartir la palabra, ¿no? Bien, excelente. Juana y después Wilfredo. Yo le pido, ya casi ya no le pido mucho, estoy dándole las gracias, porque gracias a él soy lo que soy y este es mi como haber hecho varios cursos ya y yo me estoy congregando en una iglesia y hoy día fue un día maravilloso porque eh, tuve 3 almas para el Señor y ya estoy practicando, ya estoy haciendo y gracias a los cursos con ustedes, con Academia Cristo, he estado haciendo muchas cosas para mí, para la iglesia y ya no le pido al Señor, le doy las gracias que me siga dando sabiduría, sabiduría, más entendimiento para así poder yo nomás expresárselo a mi familia, a mis amigas, a mis amigos, a mi hijo, a mi hija y a toda la gente, porque hay mucha gente que Y realmente como lo hago para quitar la mano, que me necesita da pena, necesita realmente esta palabra porque le tan puse bella la... que es. Eso quería decir, solo darle las gracias nomás. Gracias, Juana. Wilfredo. Sumando a lo que han dicho mis hermanos que me han antecedido, solamente pido en especial, ¿no?, que Dios me dé discernimiento. A veces la ambición, la codicia, no presenta como algo en términos reales, ¿no? Como su efecto. Se presenta como algo bonito, como algo sublime, pero su veneno mortal destruye. Y eso por lo que podemos mirar hoy en nuestro mundo, lo que pasa tanto en los gobiernos, ¿no? Entonces, esa parte pido hasta en las iglesias, ¿no? En las congregaciones. La ambición, la codicia, siempre estamos latentes porque eso está pegado en nuestra carne, está pegado y es difícil darnos cuenta, ¿no? A veces, y yo le pido que Dios me dé sabiduría para continuar este peregrinaje en este mundo tan duro, ¿no? Eso sería, pastor. Muy bien, gracias por sus buenos comentarios a cada uno de ustedes. Y es que sí, ¿verdad? Vamos a pedir que nos ayude a confiar plenamente en Él y no en las riquezas y mucho menos en nuestros propios esfuerzos para alcanzar la salvación. Vamos a pedir sobre todo que nos dé un corazón dispuesto a seguir a Jesús, ¿verdad? Dejando atrás cualquier cosa que nos impida hacer sus discípulos. Vamos a pedirle que nos enseñe a valorar las riquezas espirituales más que las riquezas terrenales. Bien, hermanos. Ok. Jason, levantaste tu mano. Sí, yo le pediría que obraran nosotros, en mi persona, mucho más cada día el amor. Jesús tiene una promesa hermosa, el amor por el Padre. Dice que el que le ama y guarda sus palabras, su Padre le amará, y vendrán a él y harán morada con él. Y si Dios hace morada en mi hogar, en mí como templo vivo, se va a cumplir su santa y divina voluntad plenamente. Entonces, ahí estaría todo ganado para el Padre. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bien, hermano, entonces acá nosotros hemos cumplido el primer objetivo de la lección. Por lo general, siempre la primera lección de un curso es un poco más larga, por lo que estamos en proceso de presentarnos, estamos en proceso también de explicar, ¿verdad?, en qué consiste el curso. Entonces, vamos a nuestro segundo objetivo esta noche. Y es que nuestro segundo objetivo es reconocer que somos discípulos solamente por la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, miren el versículo bíblico, la imagen intencional que ocupa nuestro Señor Jesucristo. Dice, es una imagen exagerada, ¿verdad? Al comparar un camello pasando por el ojo diminuto de una aguja. Miren esta imagen en sus pantallas que tienen ustedes.
A nuestra razón humana, hermanos, esto es completamente imposible. Es imposible, ¿verdad? Es imposible que nosotros miremos un camello pasando en el ojo de una aguja. Entonces, hermano, este es el punto principal de esta historia. ¿Ves? Desde aquí partimos. Y es que Jesús está enseñando que es imposible entrar en el reino de Dios si nuestra fe está puesta en cualquier cosa que no sea Él. ¿Ves? Entonces, y este es el punto principal que nos está enseñando acá. Ahora, ahora El miremos. camello. A ver, ¿quién está Ahí está hablando? el rico. El rico. Dice así que es imposible. Ok. Ahora sí, hermano, continuemos. Entonces, miren, ahora, el problema no es simplemente ser rico. O sea, ser rico no es algo que sea realmente pecado o que sea malo. Nosotros vamos a encontrar creyentes que eran muy ricos. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos a Abraham. Abraham era un hombre muy rico. Nosotros leemos en Génesis donde él y su sobrino Lot tuvieron que separarse porque la abundancia de animales que tenía uno con la abundancia de animales que tenía el otro, la tierra no daba abasto. Entonces ellos tuvieron que separarse cada quien por su lado, que de tanta que era su riqueza. Pero Abraham era un hombre fiel, entregado, creyó por fe. Y él creyó por fe, era un hombre que tenía fe. Entonces no miremos las riquezas como el problema o la maldad. Ahora, en el Nuevo Testamento, ustedes tienen a Lidia. Pero ustedes se preguntan, ¿quién es Lidia? Ustedes pueden leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, esa era una mujer adinerada e influyente, era una mujer empresaria exitosa que vendía telas de púrpura. Era una mujer, era una creyente y muy adinerada, pero ella tenía fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el problema es el pecado acá. ¿Cuál es el pecado acá? Que confiar en las riquezas terrenales más que en Dios mismo. Mire el hombre rico amaba más sus posesiones que a Dios. Él confiaba más en su propia obediencia. Entonces, pero todos nosotros, hermanos, tenemos pecados específicos que Dios a través de su palabra nos muestra y nos llama a dejar. Tal vez no pueden ser los que nos afecten a nosotros las riquezas, porque tal vez muchos de nosotros no tenemos riqueza, ¿verdad? Otros podrán tener dinero, serán adinerados, ¿eh? Pero realmente eso no significa que no implica en nuestras vidas el aplicar esta historia, porque nosotros muchas veces confiamos en otras cosas y nos dedicamos a otras cosas, que no sea a la palabra de Dios. Bien, hermanos, la realidad de nuestro pecado nos lleva a reconocer que no hemos cumplido realmente los mandamientos perfectamente a como Dios obliga. Nosotros podemos leer en la carta de Santiago, y ahí nos dice claramente, nos dice el de los que viven bajo la ley, dice, y de que infringen un solo pecado, que una sola ley. Ya infringieron toda la ley. Y así está como este joven rico, él se creía justo, él había cumplido la mayoría de los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo le había mencionado, pero realmente él amaba más sus posesiones, él quería más sus posesiones, él codiciaba, él tenía el pecado de la codicia. Entonces él realmente no había cumplido toda la ley como él decía. Él no podía ser justo, no se podía vender como justo ante Dios porque él era un pecador. Entonces, hermano, nosotros realmente no merecemos absolutamente nada de nuestro Dios Santo. Nosotros no merecemos nada. Nosotros lo que merecemos, hermano, es castigo y condenación eterna en el infierno. Eso es lo que nosotros realmente merecemos. Pero como los discípulos nos podemos hacer la misma pregunta nosotros. Y entonces, ¿quién podría ser salvo? ¿Quién sería salvo? Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es clara.
para los hombres es imposible. Si dependiera de nosotros, hermanos, ninguno podría salvarse. Es por eso, hermanos, que nosotros estamos llamados a poner nuestra mirada hacia la cruz. ¿Eh? Porque nuestro Señor Jesucristo en ese momento no dejó sin esperanza a sus discípulos, ni a nosotros hoy en día nos dejó sin esperanza. Ya vimos cómo Él continuó diciendo, para Dios todas las cosas son posibles. Para el hombre es imposible su salvación y la vida eterna, pero más para Dios todas las cosas son posibles. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien vivió una vida perfecta en nuestro lugar, murió en la cruz para pagar nuestros pecados y resucitó para mostrarnos que nuestra salvación está asegurada, hermano. Gracias a Él. Y lo tenemos todo por gracia. Por fe en nuestro Señor Jesucristo, su obra redentora es nuestra. Como dice Romanos, hermano, en el capítulo 3, versículo 28, nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Vea qué hermoso esto, hermano. Entonces lo tenemos plenamente todo por gracia, inmerecidamente. Mira esta imagen que tienen en sus pantallas. Miren ese corderito, esa ovejita enlodada, desamparada, triste, afligida. Y miren quién viene corriendo detrás de ella. Esto simboliza que de esta manera así nuestro Señor Jesucristo corrió por cada uno de nosotros para socorrernos. Y esta es la gran noticia que tenemos ahora, hermano. Y esta noticia es universal. No podemos ser salvos a nosotros mismos y lo mejor de todo es que no necesitamos hacerlo. No necesitamos que usted haga algo para su salvación. Ya hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo y solo Él es nuestro Salvador, hermano. Hermano, este es el Evangelio. Dios se ha acercado a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense a nosotros los pecadores quebrantados, heridos, mortales, completamente incapaces de salvarnos por nuestra cuenta. Él nos llamó, Él nos rescató, nos sanó y nos rodeó con su amor. Jesús es nuestro Salvador y es nuestro buen pastor. Su invitación es clara para todos. ¿Recuerdan cómo Él llamó a sus discípulos? Cuando se acercó a la orilla del mar donde estaba Pedro, donde estaba Juan, y le dice, sígueme. Así nos dice a nosotros también hoy en día, sígueme. Y así le dijo a este joven rico, sígueme también. Y esta es la invitación que nuestro Señor Jesucristo nos hace a cada uno de nosotros en nuestra vida hoy en día. Entonces, y esto es lo que nos da, hermano, que nosotros reconocemos que realmente somos discípulos por gracia de Dios, no es porque yo me haya preparado, no es porque yo sea alguien inteligente, que sea alguien aplicado, que sea alguien dedicado. No, nada de eso, hermano. Somos sus discípulos solamente por gracia, porque Él lo quiso así. Él quiere que seamos sus discípulos. Él nos llama hacia Él. Él nos dice, sígame. Él nos atrae hacia Él. Él nos buscó, así como esta oveja que está ahí perdida, enlodada. Eso representa la inmundicia que tenemos sobre nosotros en nuestros pecados, pero más sin embargo Él llegó, nos rescató de ese fango, nos levantó y nos limpió y nos sanó. Bien, hermano. Este es el segundo objetivo. ¿Cómo reconocer que somos discípulos solamente por gracia de Jesucristo? ¿Tienen alguna pregunta en este segundo objetivo de la clase de hoy que les expuse? ¿Todo bien? Entonces pasamos a nuestro tercer y último objetivo, que es definir qué significa ser un discípulo de Cristo. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es un discípulo de Cristo? Ya después de haber estudiado la historia de Marcos 10,
17 al 27, la del joven rico, ¿quién podría definir ahora qué es un discípulo de Cristo? ¿Quién desea participar acá? Wilfredo. Nadie puede ser discípulo si no ha descendido, si no ha muerto y resucitado. Entonces, porque nosotros, nuestro delito y pecado nos tiene muertos. Solo Él puede llamarnos, acercarnos a Él. Si esa verdad no entendemos la gracia, nadie entenderá el Evangelio. La gracia es la base fundamental para la vida cristiana. Eso sería mi consejo. Y para ser discípulo, esa verdad tiene que ser bien convencido que nosotros no merecíamos por nuestras fuerzas ni por nuestros conocimientos, sabiduría, solamente en la gracia. Y nadie puede seguir a Cristo si no ha entendido esa verdad. Y nadie puede compartir misericordia si no ha recibido misericordia. Bien, Gracias. bien, gracias a ti, Wilfredo. Jason, levantaste tu mano. Sí, yo veo, después de ver la historia, que sumado a lo que pienso de un discípulo, eh, el discípulo recibe un llamado. Usted lo dijo claramente, primero hay un llamamiento a ser discípulo, a seguir a Jesús, y el llamamiento es del Señor. Esto me recuerda, yo estudié en un liceo de salesianos, sacerdotes, y cuando se planteó esta ocasión, duré años hablando con mi mamá diciéndole, creo que voy a ser sacerdote, pero después se me pasaron las ganas por el tema del celibato y todo aquello. Sentía que no cuadraba algo, pero pensé que iba a ser sacerdote de aquella iglesia. Y por un lado el llamamiento y lo otro para ser discípulo hay que decirle al Señor, heme aquí y seguirlo con amor, como él lo requiere. Pero sigo centrado en el tema del amor, porque si se cumple el amor de Dios, lo demás va a ser entender la soberana voluntad de Dios y ejecutarla como un corderito, como el corderito de la foto, cuando Jesús lo agarre y le quite todo el lodo y lo bañe, y entonces Él va adelante y ellos iremos nosotros detrás de Él porque Él nos cuida. No necesitamos aprender a defendernos de nada, solo seguirlo a Él. Ahí va el pastor y tiene su cetro en la mano con el que nos va a cuidar en el redil de todas las cosas. Sí, ¿verdad? Dejó las 99, dice, por ir a buscar a esa ovejita que se había perdido. A usted, a mí. Qué lindo, Amén. ¿verdad? Jessica. Sí, buenas noches, hermanos. Yo creo que también es muy importante que, como discípulos, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, que sea Dios el centro de nuestro corazón sin tener ningún ídolo que nos robe ese enfoque, nos robe ese amor, porque es ahí, como usted decía, eso me impactó mucho cuando usted hoy mencionó de que detrás de cada pecado hay un ídolo. Y no debe ser solamente, no puede ser solamente económico. Tenemos muchas cosas que nos llevan a diferentes pecados, que se convierten en ídolos y que nos separan de Dios. Entonces, creo que los discípulos son aquellas personas que aman a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con todo su espíritu, poniéndolo a Él siempre como centro y primero, sin tener ídolos de ninguna otra índole en su corazón. Muy bien, sí, Jessica. Así es, detrás de cada pecado hay un ídolo. Recordemos y más adelante ustedes van a estudiar lo que es la idolatría cerrada y la idolatría abierta. Pues ustedes más adelante van a estudiar eso. Idolatría abierta es cuando lo que hace la iglesia romana, pues, con sus imágenes, con sus santos. Y la idolatría cerrada tiene que ver más con lo que hizo el joven rico. Es que él prefiere las riquezas materiales, posesiones y otras cosas. No solamente tiene que ver con la riqueza, tiene que ver con muchas cosas relacionadas en nuestra vida. Pero sí, muy bien su intervención. No sé quién más desea participar, contestar ya la pregunta final para que vayamos cerrando nuestra clase. Oye, profesor, me faltó decir algo. Dime, Jason.
me faltó comentar sobre la salvación, porque Dios va a salvar a muchos que no van a ser discípulos. Y el ejemplo está en cuando Él fue crucificado y uno de los que está al lado de Él no se quejaba y lo reconoce como Dios y le dice al otro, tú y yo merecemos estar aquí, pero el que entre nosotros está no merece estar aquí. Y Él le voltea y le dice, por tus palabras, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese tema con respecto a la salvación, porque este, el Señor es soberano y hace como quiere, y a muchos va a salvar incluso que no fueron sus discípulos el último día de sus vidas en un hospital, cuando nosotros que somos sus discípulos toquemos esa puerta y llevemos el Evangelio ante antes de que otro perezca. Entonces, era solo eso. Los discípulos son Así es. elegidos para cumplir la misión del Evangelio, mas no quiere decir que serán los únicos salvos, porque obviamente la misión de nosotros es que el Señor cumpla su gracia y la ejecute para que nosotros demos ese amor a otros. Así es. Eh, Y también podemos ver ahí que Dios quiere que todos seamos salvos, hermano. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos seamos salvos. Nuestro Señor Jesucristo no ha muerto por unos cuantos. Él murió por toditita la humanidad de todititos los tiempos, desde Adán y Eva hasta cuando sea el fin de los tiempos, que Él lo sabrá. Él, por Hermano, todas pero esas personas que han nacido y las que nacerán, Él murió por todititos. Eh, Bien, hermano. le quería decir Entonces, que también ser un discípulo es estar constantemente enseñado por él, ¿no? ¿Y de qué manera? A través de la palabra de Dios. Para eso tenemos la palabra, el verbo, ¿no? Que nos habla día a día cada vez que lo leemos, ¿no? Es importantísimo esto, porque nos podemos ir por nuestra forma de pensar, pero si aterrizamos en la palabra, vamos a escuchar al Maestro para ser sus discípulos y hacer lo que Él nos diga. Esa es, creo, lo que mi pensar, ¿no? Lo que tengo yo que hacer, ¿verdad? Entonces le doy gracias a estos estudios que nos ayudan y que el Señor nos permita perseverar. excelente, Gracias. Esther. Gracias por tu comentario. Manuel, ¿levantaste tu mano? Tienes el micrófono cerrado si estás hablando. Ok, bien, avancemos. Bien, hermanos, miren acá. Muchos insisten en que ser un discípulo significa que tenemos que obedecer. Pero hemos visto en esta historia que nuestra obediencia es imperfecta. No podemos ganarnos la vida eterna y mucho menos un lugar o un mejor lugar ante nuestro Dios. Ahora, pensemos en los discípulos originales, por así decir, en los primeros discípulos, Juan, Pedro, Santiago. Pensemos en cada uno de ellos. ¿Ah? Dejaron todo para seguir a Jesús. Pero eso no significó, hermanos, que ellos fuesen perfectos. Porque justo antes de la historia del hombre rico, los discípulos estaban e impidieron que los niños se acercaran a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Ahora, en el mismo capítulo vemos cómo Santiago y Juan pidieron ellos los mejores lugares en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Ahora, poco después de que pasó todo esto, los discípulos abandonaron a Jesús. Vemos el apóstol Pedro, lo negó 3 veces. ¿Eh? Ahora, si solo se nos llama discípulos por ser obedientes, hermanos, entonces, ¿cómo explicaríamos esto? ¿Verdad? Porque los discípulos realmente fallaron constantemente, pero Jesús nunca los rechazó. Y aquí volvemos a lo mismo que ya habíamos expuesto. Volvemos a la gracia. Somos discípulos por la gracia de Dios. Ya vimos cómo los discípulos que anduvieron con él, cercano a él, cómo fallaron.
Ahí tenemos una imagen ahí que nos podemos imaginar cómo caminaba nuestro Señor Jesucristo y con sus 12 discípulos al lado, los que anduvieron cercanos a Él. Ellos fallaron también, porque somos imperfectos, hermano. En nuestra naturaleza, en nuestra carne, mora nuestra naturaleza pecaminosa. Somos pecadores, hermano. Entonces no podemos llegar a ser discípulos por mis obras, por lo que yo, por lo bueno que yo haga, sino más bien porque Él me llamó, me dijo que le siguiera y porque hallé gracia en sus ojos. Hallamos gracia cada uno de nosotros en sus ojos. Entonces, hermano, un discípulo. La palabra discípulo es un sustantivo. No es solo lo que hacemos, sí, ¿ve? Sino más bien quiénes somos. En tiempos de Jesús, hermanos, habían muchos rabinos, habían muchos maestros de las escrituras. Cada rabino tenía discípulos y era un grupo de estudiantes, así como dijo el hermano, era un grupo de estudiantes, de seguidores que que escuchaban las enseñanzas de cada uno de estos maestros, de cada uno de estos rabinos. Y no solo escuchaban las enseñanzas, sino que también imitaban su forma de vivir. Sí, no solo escuchaban, imitaban su forma de vivir. Entonces, hermano, un discípulo es un estudiante que aprende de un maestro y pone en práctica lo que aprende en su vida. Ser discípulo significa, hermano, estar con el rabino, ser como el rabino y hacer lo que el rabino hacía. Ser un discípulo no es solo creer en algo. Ser un discípulo, hermano, es tu vida. Es mi vida, es nuestra vida. Nuestra vida es ser realmente un discípulo verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermano, el discípulo de Cristo. Jesús llamó a sus discípulos diciendo, ven, sígueme. Jesús en gracia nos llama a ser sus discípulos hoy en día también. No por lo que usted y yo somos, hermano, sino por lo que Él es. Ahora, no somos discípulos porque obedecemos. Somos discípulos por la gracia de Dios. Esta invitación que se nos hace, hermano, no es solo para aprender de Jesús, sino también es para estar con Él, es para llegar a ser como Él, es para hacer lo que Él hacía. Esta es una invitación a una nueva forma de vida guiada por el autor de la vida. Ya el apóstol Pablo decía a los corintios, el que es en Cristo, nueva criatura es. Hermano, Jesús no es solo un buen maestro. Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el camino. Y ese camino es el mismo camino que Él abrió con su propia vida para que ahora el Espíritu Santo lo guíe a usted, me guía a mí, para que sigamos en la verdad. Caminemos en la verdad. Ahora, ¿quién más tiene palabra de vida eterna? Él es la vida, solamente Él, hermano. Solamente Él nos da vida eterna en el cielo y vida abundancia en Cristo en la tierra. Entonces, hermanos, de esta manera definimos lo que es un discípulo de Jesús. No es solo el que escucha clases o recibe clases, sino el que hace, el que imita al maestro. Entonces, usted y yo estamos llamados como verdaderos discípulos, porque recuerdan una de las preguntas del curso, ¿somos realmente discípulos de Jesús? ¿O simplemente nos llamamos discípulos? Entonces, nos miramos al espejo, vemos nuestro pecado, reconocemos nuestro pecado, porque a eso nos lleva, para eso es la ley de Dios. Y a eso llevó nuestro Señor Jesucristo al joven rico, con lo que le dijo, lo quiso llevar hasta el punto que él reflexionara y que mirara su pecado. Bien, hermanos, entonces yo termino de exponer aquí y escuchemos a Ivana y después a Rubén. Adelante.
Bueno, yo solamente quería, eh, en cuanto al concepto de discípulo, como hacer una aclaración, que la Biblia nos habla de discípulos, de todos los seguidores de Jesús, pero dentro del grupo de los discípulos también fueron escogidos los apóstoles, y que hay una pequeña diferencia entre discípulos y apóstoles. Ok, sí. Miren, inicialmente un discípulo ya habíamos expuesto. Un discípulo es un estudiante, alguien que aprende. Usted, después que aprende, usted es enviada. La palabra apóstol significa enviado. Usted está estudiando, usted se está preparando para ser enviada a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Eso es lo que Él quiere, que nosotros compartamos su palabra. Por eso es que hay otro curso que se llama Discípulo hace discípulo. Es cuando usted ya como estudiante aprendió y ahora le toca ser maestro de otro. Entonces sí, hay una diferencia. Pero parte de los discípulos son apóstoles también. Ahí uno de los nuevos incluidos ya es después en el libro de Hechos, que es el apóstol Pablo, que igualmente fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, pero hay que tener cuidado, no nos podemos llamar apóstoles hoy en día. Parece otra enseñanza que posterior ahí la van a ver dentro de un curso también. Rubén. Sí, para poder incrementar un poquito de lo que es el discípulo, ¿no? Yo también creo, no me acuerdo en qué libro está, pero manifestamos para ser un discípulo son los que hemos caminado con Cristo en aquel entonces, ¿no? Nosotros podríamos decir que somos seguidores o estudiantes, como lo manifiesta usted, ¿no? Porque los discípulos convivieron con Jesús, vieron, pero tampoco ni siquiera creyeron en lo que Jesús estaba haciendo, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia entre los discípulos que caminaron con Jesús y nosotros como estudiantes que somos de la palabra de Dios. Eso quería complementar. Sí, hermano, la diferencia radica en que ellos estuvieron presencialmente con nuestro Señor Jesucristo y nosotros no. Pero si nos comparamos y si vemos el espejo, vemos nuestro pecado, somos igual de pecadores que ellos también. Entonces, recuerden la gran comisión, Mateo 28, 19, 20. Por tanto, Claro, id y haced a discípulos predicar a todas las naciones. todas las naciones. Entonces, sí, hermano. Entonces, nosotros al igual, por eso es que esto es lo que queremos dar a entender en esta clase. Sí somos discípulos, pero sí tenemos defectos también. Y no somos discípulos porque nosotros hayamos puesto un pequeño esfuerzo para hacerlo. No, somos discípulos por gracia, por por la la gracia de gracia de Dios. nuestro Señor Jesucristo. Él nos mira, le vuelvo la imagen de la ovejita sucia que estaba ahí en el fango. Sí, así Él corrió detrás de nosotros, nos levantó con su sangre, con sus sacrificios, nos limpió. Bien, hermanos. Sí. La clase, bueno, hasta aquí ya terminó. No sé si tienen algún comentario final, alguna pregunta. No hay comentarios, no hay preguntas. No, estaba buena la clase, pero como Sí. decía el hermano Rubén, ¿no? En aquel tiempo estaba Jesús presencialmente hablándoles a sus discípulos, enseñándoles, viviendo con ellos para que hagan lo que él hacía. Igual ahora con la palabra, ¿no? Para eso nos da la palabra y al Espíritu Santo, el Consolador. Yo me voy y les voy a dejar, ¿no es cierto? El Consolador va a venir para ustedes y igual nos está, y ¿qué va a hacer el Consolador? Nos va a hacer recordar lo que Él nos enseñó y también nos va a enseñar cosas que... ¿Y quién nos va a enseñar? El mismo Jesús a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente
porque no necesitamos tenerlo, porque ya tenemos la Biblia, antes no había Biblia, todo era oralmente, ¿no? Que se le decía, ¿verdad? Y aún así vemos que los discípulos, los apóstoles no han sido buenos perfectos. Y entonces nos da la oportunidad a nosotros que somos imperfectos, que también podemos acceder a esa gracia, ¿no? Y que si somos tocados, pues digamos amén, digamos sí, ¿no? Porque muchos vamos a ser tocados, pero no todos van a decir que sí, ¿no? Creo y afirmo, yo sí quiero, ¿no? ¿Quieres estos regalos? Sí, lo quiero, ¿no? Porque el Señor te puede dar el regalo, pero si no lo recibes y no lo abres, de nada sirve, ¿no es cierto? Pues eso tenemos que tener en cuenta, pero el Señor siempre está con nosotros, el Espíritu Santo, que es tan bueno, nosotros con la paciencia que tiene de hacernos entender y de hacernos ver las cosas, hermanos, eso se lo comparto. Muchísimas gracias, que tengan una bendecida noche cada uno de ustedes y gracias por la clase. Gracias, gracias Esther por ese muy buen comentario que hizo al final. Y es verdad, ¿eh? Nosotros tenemos y seguimos escuchando a nuestro Señor Jesucristo todavía, porque todos tenemos su palabra, tenemos la Santa Biblia y esa es su palabra. Entonces, leer la Biblia es escuchar las palabras de Jesús a nuestros oídos. Como discípulos estamos llamados a estar siempre en constante preparación, en constante estudio, porque Él quiere que nosotros vayamos y hagamos más discípulos. Esa es nuestra misión. Muy bien, hermano. Muchas gracias por sus buenos comentarios. Les agradezco por su paciencia. Poquito más de tiempo que nos pasamos. Pues para la tarea para la lección 2, el próximo miércoles, vamos a ver el video 2 que yo se lo voy a compartir en el grupo. Van a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 16, y van a reflexionar y responder unas preguntas que yo les voy a mandar también, que son preguntas bases que nos van a servir para el aprendizaje de esta segunda lección. Vamos a cerrar, a concluir con una oración. Oramos en el nombre de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque la salvación imposible para nosotros es posible por tu gracia en Jesucristo. Ayúdanos a comprender que somos discípulos no por nuestra obediencia, sino porque tú nos has llamado. Transformas nuestros corazones para confiar solo en ti, seguirte con humildad, vivir en respuesta a tu amor. De un Que curso no vivo. pongamos Ya, nuestra fe en de riquezas o liderazgo. méritos propios, sino en Estoy Cristo hablando que con el profesor. vivió, murió y resucitó por nosotros. Gracias porque no nos ¿Dónde está dejas solos. Alexander? En ti encontramos el camino, la verdad y la vida. Señor, esté con los estudiantes de este curso, acompáñalos en su vida diaria, protégelos y llénalos de paz y gozo. Guíalos hasta nuestro próximo encuentro Es un curso para de que Academia juntos Cristo. aprendemos más sobre las bendiciones que Pregunta heredamos como discípulos e hijos suyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, se pueden despedir. Amén, amén, amén. Gracias por su tiempo. Buenas Gracias. noches, hermanos. Descansen. Nos vemos el miércoles. El descanso. Buenas noches.